Ser considerado un ejemplo, un modelo a seguir, es quizá uno de los mayores privilegios y reconocimientos dados a un ser humano. Parece significar que lo estamos haciendo bien, que hemos logrado metas importantes, que hemos cumplido con todas las expectativas, que sorprendimos con nuestro desempeño y que nos volvimos dignos de imitar. Pero ahondar en estos pensamientos puede ser un grave error. Y es que en realidad, quien verdaderamente merece ser imitado es aquel que no busca hacerlo por principios egoístas, por popularidad o en busca de poder, sino quien lo hace de corazón, por medio de una vocación sincera de servicio. Serán los silenciosos, los simples, los humildes, aquellos que trabajan con dedicación día a día, aquellos que saben que la mayor influencia no es ejercida a través de los largos sermones y consejos dados entre desconocidos, sino que las lecciones más importantes son aquellas aprendidas a través de la empatía y la simpatía que surgen de una relación establecida a través del tiempo, la confianza, las horas de conversación y una muestra sincera de interés y apoyo. Ser ejemplo es preocuparse, no como sinónimo de temor, sino de coraje, de tener el valor de dejar nuestros intereses de lado y preocuparnos por descubrir cuáles son las necesidades del otro. Es cargar responsablemente con el gran peso de la influencia, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle para lograr marcar positivamente la vida de los demás. Es en la adolescencia y en la juventud que un ser humano toma la mayor parte de las decisiones trascendentales de su vida. Estas definirán no solo su presente, sino mucho de lo que ocurrirá más adelante. Incluso puede que su pasado no haya sido el mejor, sin motivaciones, sin ejemplos, sin oportunidades. Este será el momento para conocer y descubrir nuevas perspectivas, abrir los ojos a nuestras opciones y aprovecharlas de tal manera que nuestro futuro se convierta en algo aún mejor de lo que soñábamos. Serán los profesores los que tendrán el gran compromiso de guiar a sus alumnos en el descubrimiento de estos nuevos caminos, sus opciones y oportunidades. Solo a través de un profundo autoanálisis con plena conciencia de la responsabilidad que implica el papel que le ha sido dado y de un esfuerzo incansable por cumplir fielmente con su rol, solo así, un educador logrará por medio de su influencia transformar una vida por completo. Nos encontramos en un nuevo destino de Sudamérica, en este viaje que estamos haciendo juntos por nuestro lindo continente y hablando sobre un tema muy importante, siempre relacionado con la educación. Hoy estamos en esta ciudad que se llama Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones, la provincia de la Tierra Colorada en la República Argentina. Leandro N. Alem, ubicado en el centro, en el corazón de esta linda provincia que nos recibe con todo su verdor y justamente su reconocida Tierra Colorada. Y desde aquí te compartimos una historia muy especial acerca de un tema muy importante relacionado con la educación, así que no podés perderte el programa de hoy, que lo comenzamos desde aquí, desde Argentina. Situada en el noroeste argentino, limitando con Paraguay y Brasil, se encuentra la provincia de Misiones, esta tierra privilegiada por la naturaleza.
flora y fauna se mezclan en sus selvas salpicadas de cursos de agua, cascadas y una de las cataratas más caudalosas del mundo, que han convertido a esta región en uno de los destinos preferidos del turismo internacional. Pero Misiones ya había atraído las miradas internacionales hace varios años atrás, cuando convocó a pioneros inmigrantes de todas partes del mundo. No mucho tiempo después, ellos llegaron a estas tierras con sus valijas cargadas de sueños, esperanzas e historias. Vidas enteras para reconstruir, miles de cosas por aprender, desafíos desconocidos por enfrentar. Solo un futuro marcado por el trabajo duro y el esfuerzo permitió que muchos de ellos lograran salir adelante y pudieran seguir soñando, ahora con un futuro aún mejor para sus hijos. Futuro que solo podría garantizar la obtención de una buena educación. Tengo una influencia de niño de lo que era la educación, lo que es la educación adventista. Nací en el campo, íbamos a una escuela de maestra única, pero recibimos una inspiración a seguir estudiando y eso lo reconozco hasta el día de hoy, porque en una colonia donde nosotros nacimos, de allí salimos una cantidad de profesionales, docentes, contadores públicos, administradores, lo que significó un cambio tan amplio, tan grande, de estar trabajando. A mí me tocó todavía arar con bueyes las quintas de mi padre. Cuando era jovencito, yo aprendí a manejar el camión de mi papá en el campo cuando yo tenía 9 años. Y ya comenzaba a trabajar cuando tenía 12, 11, 13 años, ya era un camionero, casi un camionero, ¿no es cierto? Y mi gran ideal era ser un camionero. Así que cuando mi papá me inspiró para seguir estudiando, al principio no entendí, pero vi cómo Dios fue guiando desde a mis padres, mis maestros, digamos, mi maestra de campo, y a partir de ahí cómo Dios fue guiando mi vida. La educación adventista a mí me dio otro panorama de lo que era la educación. A mí me ayudó mucho a ver la diferencia que hace la educación en la vida. Cuando más uno estudia, cuando más lugares uno asiste, y siempre digo, no te olvides de dónde saliste, pero de todas maneras la educación, y ahora voy a hablar de la educación en general, me abrió un panorama muy grande, porque veo cómo la movilidad social que hay en ese sentido, ¿no es cierto? No importa de qué nivel, pero si se enamora de lo que es la educación y asume lo que puede hacer la educación en su vida, bueno, es infinito. O sea, a dónde puede alcanzar en su vida, no importa de dónde salga, lo que necesita es tener interés en estudiar. Y eso reconozco que la educación para mí es la solución. Lamentablemente a veces vemos que no se le da toda la importancia, ya sea en la familia y a veces en la sociedad o a veces en el país, ¿no? Es la educación la clave para la superación de todo ser humano. Una superación completa, diferente, la que garantiza la felicidad no solo en el ambiente laboral o profesional, sino la que nos completa como personas, la que nos da un sentido, una meta, la que nos motiva a seguir adelante porque tenemos algo por lo cual luchar, un objetivo para alcanzar. Puede llevar muchos años conseguir tal tipo de superación. Años de reflexión, de experiencia, de vida. Un verdadero educador deberá aportar al niño ya en los inicios de su existencia las principales herramientas para construir una vida completa. Pero para poder enseñarlas antes debe conocerlas por sí mismo, teórica y prácticamente. Solo un profesor que se preocupe por su preparación personal con verdadera dedicación, conciencia y autoevaluación
logrará transmitir con éxito aquellos consejos básicos para que sus jóvenes alumnos puedan convertirse en adultos felices y realizados en el futuro. Cualquiera puede ser profesor, pero muy pocos podemos o pueden tal vez realmente hacer maestros formativos, formar seres humanos útiles, diferentes, con una mentalidad abierta, con una perspectiva mucho mejor hacia un mundo futuro. Si hay algo muy importante para los jóvenes, los adolescentes, los niños, es tener a un ser humano allá al frente que no solamente me dice 1 más 1 es 2. Al educador, más que con las palabras, se lo puede entender y se lo puede llamar un buen educador es con su ejemplo. Una escuela debe tener profesores capacitados, que permanentemente estén en capacitación, no solo intelectual, sino en una capacitación espiritual, una capacitación del mundo espiritual que debe tener el maestro y cuyo reflejo es realmente lo que él es en la realidad. No es lo que él dice ni lo que él cree ser, sino lo que es él y lo que los padres ven, los niños ven. Es el reflejo del carácter que tiene el profesor. En la escuela adventista y en la escuela cristiana, lo que yo veía, porque lo veía en mis hijos, era justamente eso, que no solamente había una preocupación por lo curricular, sino también por ese sentido, por darle ese sentido de trascendencia, que solamente lo puede dar una persona que lo vive. Cuando el docente es capaz de creer en que hay algo más de lo material, y que lo espiritual no está desvinculado de lo material, sino que somos una totalidad y que no podemos separar al individuo de lo que está sintiendo, de lo que piensa, de lo espiritual. La educación, entonces, en ese caso, le falta algo. Es una educación incompleta. Es muy importante, es supremamente importante que quien transmite valores, en este caso los profesores, los directivos de la institución educativa, tengan un sentido de pertenencia en cuanto a la importancia de lo que es la formación en valores. Tanto así que ellos se conviertan en referentes para los alumnos. Que el alumno pueda ver a su profesor en el aula, enseñándole acerca de lo que es el ser solidario, el ser una persona tolerante, respetar las diferencias, pero que también yo lo vea, a ese profesor, que el alumno lo vea en otro entorno, en el supermercado, en la cancha de fútbol, que lo vea yo, me lo encuentre en la ciudad y yo vea a un profesor, el alumno vea a un profesor que está viviendo eso, que es un modelo, que es un ejemplo. Yo me siento muy feliz cada vez que me encuentro con jóvenes que me agradecen la influencia que tuve y a veces he encontrado momentos cuando me agradecían y yo no recordaba el momento ni lo que dije. Pero eso también me aterra a mí. ¿Cuántas cosas habré dicho que a lo mejor no cayeron bien, no dieron? Uno recoge generalmente, digamos, las cosas positivas, pero uno también dice una palabra, una actitud, cuánto mal pude haber hecho. La responsabilidad de un profesor es muy grande, porque con sus palabras, con sus actitudes, él puede estimular o puede frustrar, puede desanimar y puede arruinar la vida de una persona. El tiempo, recurso valioso y escaso, tiempo impaciente que no acepta argumentos, imparable. Los minutos pasan, luego las horas, los días, los años, y cuando menos nos damos cuenta, descubrimos que el tiempo, que en algún momento nos pareció tan abundante, ahora comienza a acabarse. Solo entonces reflexionamos, miramos hacia atrás y nos preguntamos si la manera en que lo administramos fue realmente la correcta. Nos preguntamos si quizás podríamos haber hecho algo diferente.
El hombre más sabio que vivió en esta tierra una vez dijo: todo tiene su tiempo. Y si ese tiempo no se cumple, ya nunca será igual. Incluso puede que se nos dé una segunda oportunidad, pero los resultados ya no serán los mismos. Es el deber de todo educador administrar su tiempo con responsabilidad, con conciencia, sabiendo que debe distribuir sabiamente cada minuto de su tiempo para enseñar, escuchar o aconsejar a aquel alumno que tanto lo necesita. Pero dar consejos no es cosa de unos pocos minutos. Para aconsejar debemos conocer, entender, empatizar. El verdadero educador no escatimará la cantidad ni la calidad del tiempo que dedicará a sus alumnos. Y esto es porque sabe que esos valiosos momentos no serán en vano. El docente cumple muchas funciones, no solo él es un orientador, de repente alguien que comparte su experiencia, conocimiento. Él tiene que ser un amigo, a una persona que le comprende, que le extiende la mano y que sea empático. Si nosotros como docentes tratamos como debe ser a un estudiante, yo creo que ese estudiante o esa persona o el adolescente va a entender de que la forma de tratar es esa, porque al quien más escuchan o tal vez al que más imitan, el modelo perfecto es el docente. Un buen profesor es aquel que tiene un acercamiento muy grande con el chico, que lo aprecia, lo valora, que se preocupa por él, no solo por lo que está estudiando, sino cómo está enfocando su vida, porque él no lo está formando solamente para que tenga conocimientos, sino para que llegue a ser una gran persona. Así que el profesor tiene una gran responsabilidad, no puede dividirse o divorciarse de esa responsabilidad y decir, no, yo no formo en valores, yo simplemente vengo a dar mi cátedra de matemáticas, de biología, de lengua, y la formación en valores se lo dejo, no sé, al capellán, al pastor, al directivo, pero yo no me hago responsable. No, no es así. Así que cuando el profesor solamente da conocimiento, me parece que es lo mínimo, o sea, es lo que para eso le pagan. Pero cuando tiene un acercamiento dentro del aula y fuera del aula, porque también está buscando o corregir algún aspecto de la vida o inspirarlo. Porque a veces también ve talentos, ve capacidad, que a lo mejor está siendo desperdiciado porque no está bien orientado. Bueno, para mí el docente no tiene que mirar solamente el presente, digamos, para decir la nota del chico por lo que estudió, los exámenes, sino ver un poco más allá. Lo que puede significar el contacto, el desarrollo, inspirarlo a crecer, porque eso es lo que va a perdurar en la vida. Y para mí un gran profesor es el que tiene esa visión. La visión ve lo que puede llegar a ser el chico, no solamente lo que es en el momento. Un maestro cristiano es ese, el que no solamente se preocupa de que el niño aprenda las cosas que el programa normal o el programa escolar exige, sino que también es un guía, un ayudador, podríamos decir, para que esa persona no solamente sea una persona inteligente, con un bagaje de conocimientos importantes que se adquiere a través de la experiencia, sino que además sea una mejor persona. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra preparación como una acción que consiste en arreglar o disponer las cosas necesarias para realizar algo. Es decir, prepararse en primera instancia es algo que requiere de nuestro esfuerzo. Tenemos que actuar para poder estar preparados. Pero la definición continúa y es que estar preparado también es un efecto, una consecuencia de esa acción que ahora permite que tengamos aquel conjunto de conocimientos sobre determinada materia, formación o saber. Solo si conocemos y sabemos aplicar toda aquella información que necesitaremos para conseguir con éxito un objetivo,
podemos decir que estamos preparados. Es el deber, el compromiso, la obligación fundamental de todo educador el estar siempre preparado. Uno nunca deja de aprender, sino siempre, cada día va aprendiendo de sus estudiantes, de los mismos colegas, tal vez preparándose también en instituciones de formación superior, como es la licenciatura, maestría, todo ese detalle. Así que yo creo que al margen de eso, más resaltaría el aspecto fundamental, la vocación, ¿no? Yo creo que en función a eso, los demás elementos se van engranando, ¿no? A veces hay personas que yo sé que trabajan, digamos, no por, quizás no tengan vocación, o si tienen la vocación no la tienen bien clara, en el sentido de que están porque de eso viven, ¿no? Porque si lo hacen sin vocación, voy a decir, sin identificarse realmente con lo que significa la educación, podría de pronto ser muy desastrosa su actividad. A veces hay docentes que pensamos que en una clase tenemos que entrar y ahí vamos a ver qué es lo que damos, pero no, un educador tiene que prepararse. Debe tener una preparación de lo que va a desarrollar una clase, ya sea un tema con sus estudiantes. La clase debe ser bastante dinámica, motivador, por tal razón que el estudiante pueda comprender que él es importante. Un educador tiene que ser amigo de sus alumnos, porque ahí puede ayudar mucho más. Si el profesor se involucra, participa, se integra y dice, bueno, yo me hago responsable también de esto, va a ser una persona que va a tocar una vida de tal forma que con el tiempo ese alumno lo va a recordar para siempre. Va a decir, mi profesor Pedro, Juan, Carlos marcó mi vida. En el aula, en el parque de la escuela, en el supermercado, en el centro. Para mí es un modelo de vida. Un profesor tiene ese poder de hacer que el chico lo vea como un modelo de vida para imitarlo, imitar esa formación en valores. Mi historia acá en el instituto comenzó cuando tenía 16 años. Mi gana de venir al instituto comenzó con una señora que conocí que me hablaba de este colegio como un paraíso. Porque en esa edad yo ya había perdido a mi madre, entonces era como que estaba un poco sola, a pesar de que tenía varios hermanos más chicos y mi papá. Pero hay una historia muy particular. Mi padre era alcohólico, etcétera, y no estaba de acuerdo con mi convicción religiosa. Entonces, este instituto era el lugar ideal. Pensar de que haber salido de un lugar donde no tenía recursos, donde era todo tan complicado, una vida tan difícil, venir al instituto, las puertas se me abrieron, la gente, aprendí tantas cosas. Y haber conocido a estas personas fue una bendición que vino de Dios. Cuando iba a ser el cuarto año, no tenía que trabajar nuevamente para poder seguir estudiando y resulta que ya yo en el grado era la más grande. Yo estaba siempre apartada y decía que pensaba que si tenía que estudiar, trabajar un año más para poder estudiar el otro, ya iba como que perder ese año, aunque haciendo el trabajo no es una pérdida, sino ganancia, porque al trabajar también aprendes mucho. Pero los años iban pasando. Entonces esa era mi preocupación, estaba un poco triste. En ese momento el
rector, el director de la institución era el pastor Néstor San, a quien conocía cuando lo veía caminando por los pasillos del colegio, siempre sonriente, un hombre sí que inspiraba respeto, siempre saludaba, y eso era algo que me gustaba muchísimo, y siempre decía el nombre. Buenas tardes, Sofía, me decía, charlaba un ratito y seguía su actividad. Lo que yo recuerdo es que ella era una alumna buena acá del colegio. Ella trabajó y estudió durante ese tiempo acá en el colegio, pero llegó digamos, ahí a las puertas del 5.º año, pero no tenía más recursos. No recuerdo exactamente, pero normalmente con quién vas a hablar cuando tiene problemas, y con el directorio, así que apareció, ¿no? Llegué a la casa, me recibieron con mucho cariño, la esposa, Alicia, él, estaban esperándome en la sala y charlamos, me preguntaron cuál era mi situación, yo le conté y me abrieron las puertas de su hogar para que pudiera tener la posibilidad de estudiar ese año sin trabajar. La posibilidad era trabajar un año para estudiar al siguiente año, significaba prolongar por 2 años más, terminar su 5.º año. Y a mí me partió el alma también, yo reconozco, porque hay cosas que superan, digamos, cuando uno veía a un alumno que tiene ganas de estudiar, que tiene ganas de terminar, que tiene ganas de avanzar, y ver que la parte económica es la frustración. Y bueno, creo que fue eso, ¿no? Al ver, digamos, yo no recuerdo si fue con lágrimas o no, pero ella quería estudiar, sus compañeros, su curso, no quería dejar el colegio, pero al mismo tiempo quería terminar acá. Y bueno, y nosotros estábamos con mi señora viviendo solos ya en ese momento, los hijos estaban en la universidad, así que teníamos una pieza libre y consulté con mi señora, le dije, ¿qué te parece si ayudamos? Posiblemente para algunos, qué sé yo, de una carga de tener otra persona extraña en nuestra casa, pero no, para mí no, porque fue un gusto, una alegría poder compartir esos años con ella y ayudarla, por supuesto, a poder concluir con sus estudios. Ahí comenzó algo nuevo para mí. Algo diferente, porque si bien estando interna vivía momentos hermosos, inolvidables hasta hoy, también haber compartido con ellas esos 2 años que viví, porque regresé el año siguiente, me abrieron nuevamente las puertas de su hogar, aprendí muchísimo, especialmente cómo manejarme en un hogar, ya que mi hogar había sido un poco confuso. Algo que nunca hizo mi papá, él lo hizo conmigo, golpearme la puerta, decirme, vamos hija, tenés que levantarte, vas a llegar tarde, y ya me tenía la taza para que yo pudiera desayunar. Quizás él no recuerde todas esas cosas, pero fueron, porque para él eran insignificantes, pero para mí fueron grandísimas. Y Alicia, esa ternura que imparte desde que habla, fue una madre. Es una madre, porque hasta hoy sigo considerándolo parte de mi vida. No tuve hijas porque tengo dos hijos varones, así que ella llegó a ser como una hija para mí. Nos encontramos después de unos años en Buenos Aires, cuando estaba yo director allá, nos encontramos y bueno, la alegría de encontrarnos, recordando aquel año que cuando fue hija nuestra, ¿no? Bueno, después también nos invitó para el casamiento, nos invitó al casamiento, y bueno, ahí volvimos a vivir otra vez, la hija seguía siendo hija, la hija del corazón.
vivir en un hogar donde haya amor, donde se hable de Cristo, donde sea todo tranquilidad, y era algo que necesitaba para mi formación. Y hoy estoy muy agradecida no solamente al pastor Néstor San y Alicia, sino a Dios por haberlos utilizado para que yo pudiera hoy tener también un hogar semejante. Formaron parte de mi educación, mi crecimiento, y que me ayudaron y me inspiraron para que pueda tener esos deseos de progresar y de mejorar, de superarme. Y bueno, le debo a ellos mucho. Pocas veces somos completamente conscientes de cómo podemos llegar a dejar una huella en la vida de las personas que nos rodean. Ser parte de su crecimiento, convertirnos en una inspiración para los demás. Un educador sabe que para ser una influencia realmente positiva, esta no puede estar ligada al ejemplo que pueda dar por sí mismo. La conciencia de su imperfección lo lleva a dirigir las miradas de sus alumnos hacia otro ejemplo, uno mejor, el mayor de todos, aquel que podrá estar a su lado y continuar siendo su ejemplo para siempre. Y aquí, desde el Instituto Superior Adventista de Misiones, este lugar donde ocurrió esta historia y este lugar que también nos ha recibido con los brazos abiertos, es que nosotros ya nos vamos despidiendo por hoy solamente, porque la próxima semana nos vamos a volver a encontrar como todas las semanas. Pero antes te voy a recordar nuestro email que aparece allí en la pantalla para que nos escribas, y también nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Puedes entrar allí, comentar el programa, compartirlo con tus amigos. Estamos allí siempre conectados contigo, así que escríbenos, entra en contacto con nosotros. Ahora sí, entonces ya nos vamos despidiendo. Te espero en el próximo programa de Educación.